Paloma Verano, buen día, bienvenida, como siempre, todos los viernes contándonos de cómo convertir a nuestro país en una mejor ciudad. Hoy tenemos entendido que es educación, reciclaje y más. Así es, Joana, ¿cómo estás? Tenemos muchas novedades hoy día en Avanzando Juntos y voy a empezar contándoles acerca de lo que se viene. Ya estamos calentando motores, nos estamos preparando para la campaña Integración al Bicentenario, que bueno, sale desde el grupo RPP y desde el área de valor compartido, y esta es la 4ª edición, que va a dar mucho que hablar, y bueno, la última también porque este es el año del Bicentenario. Y vamos a tocar temas muy importantes sobre salud, educación y economía. ¿Qué hacer para retomar el crecimiento de nuestro país considerando pues la crisis de la pandemia? Esta campaña arranca el 26 de abril y vamos a hablar a lo largo de los siguientes viernes sobre estos temas como preámbulo. Y hoy, como mencionaba Joana, vamos a hablar de educación, porque esta es la primera semana desde el inicio de clases a nivel público, a nivel nacional. Y si bien sabemos que, bueno, esa distancia por el momento, hay que decir que las zonas rurales han sido las más afectadas en términos de educación en pandemia. Recordemos que según el INEI, en el 2019, solo el 39.5% de hogares peruanos tenía acceso a Internet. En áreas rurales, este porcentaje disminuye al 4.8%. Esto en condiciones de educación a distancia, pues es una cifra bastante dura que tenemos que poner el ojo para ver cómo lo solucionamos. Por eso hemos hablado con Sandra Carrillo, que es una investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, para que nos cuente las dificultades de la educación y las diferencias que hay, porque no es lo mismo educación en zonas urbanas que en zonas rurales, Joana. Justamente, y en zonas rurales hay la posibilidad que luego de un mes de observar cómo va esta situación debido a la pandemia, se abra una posibilidad de retornar solo en zonas rurales a una educación presencial o semipresencial, aproximadamente el 20 o 22%. Pero vamos a dejar que Sandra Carrillo, justamente que es la investigadora, nos dé más detalles. Hay una urgencia en las zonas rurales, no solamente digamos porque quizás los niveles de contagio son menores, o se puede controlar mejor el virus, son comunidades más aisladas de repente, no es solamente eso, sino también por lo que ha significado para estos niños un año estar fuera de la escuela. Porque hablamos de condiciones de conectividad que no hay o con mucha dificultad, hablamos de materiales educativos, hablamos de familias que trabajan en el campo o que no tienen el tiempo para estar con los niños, o que de repente no hay hermanos mayores, o el docente no llega a la casa para hacer acompañamiento por las distancias. Entonces, las condiciones en general que ellos tienen son mucho más difíciles de acceso a un niño que está en su casa, que tiene el internet o que tiene un teléfono. Lo que ellos pierden tiene un impacto mucho más fuerte que es muy difícil de recuperar después. Sandra nos dejaba clarísimo ahí los motivos, son diversos en realidad, y a estos se suma la pandemia en sí, ¿no? Que genera además una pérdida económica para la familia, y ese es otro factor para que los niños también, para que ellos puedan retornar a clases o tener las condiciones adecuadas en casa. Así es, la interrupción escolar ha sido pues un tema durante la pandemia. Muchos niños y niñas y adolescentes han tenido que abandonarlos en la escuela debido a los problemas económicos que mencionabas, y hay que recordar que antes de la pandemia esta interrupción escolar había tenido una tendencia a la baja en el Perú. Habíamos logrado, a diferencia de otros países latinoamericanos, reducirla. Por ejemplo, en el 2019 teníamos 1.3% de abandono escolar en primaria y 3.5% en secundaria. Sin embargo, ahora tras la pandemia hay cifras que estiman que aproximadamente 245.000 niños y niñas estarían perdiendo el año escolar. Y según UNICEF, cerca de unos 400.000 estarían en riesgo de perderlo. Son cifras bastante duras y de las que Ana de Mendoza, que es representante de UNICEF en el Perú, nos habla y sobre todo recuerda la importancia y la urgencia de retomar las clases presenciales. Sí, pero las clases presenciales también tendrían que estar ligadas a que se den las medidas de seguridad en estos momentos debido a la pandemia, porque sí, se ha dado un esfuerzo bastante grande, pero este no está dirigido a la condición de todas las familias de nuestro país. Vamos a verlo. En la escuela no vamos solamente a aprender,
vamos a socializarnos, vamos a negociar, vamos a tener afectos con los otros niños y niñas. Sí. Es el lugar privilegiado de socialización, es el lugar donde niños y niñas reciben alimento, es el lugar donde el Estado detecta problemas de protección. Un año sin escuela física es gravísimo. Como decías tú, hay 245.000 estudiantes que han abandonado sus estudios este año, sí, pero se calcula que hay unos 400.000 en total que están en riesgo de abandonarlo, porque como dices bien, es muy difícil seguir las clases, es muy difícil, no hay cobertura de conexión en todo el país, no hay electricidad, es muy difícil tener a los chicos y chicas encerrados en casa como han estado tratando de que se conecten todo el día a la escuela. Bueno, yo creo que en todos los países se ha demostrado que las escuelas son lugares seguros, que no hay una alta tasa de contagio, y realmente tendríamos que reflexionar como sociedad, ¿no? Cómo puede ser que tengamos abiertos los centros comerciales, los restaurantes, los bares, los casinos y no tengamos abiertas las escuelas. Paloma, y además de la educación hay un tema relacionado a la salud y que ustedes van a estar tratando en esta campaña que inicia el 26 de abril, que se acerca justamente de aquellas personas que no han tenido COVID afortunadamente, pero tienen otras enfermedades que se han visto también desatendidas en todo este año que llevamos ya de emergencia sanitaria. Así es, Joana, vamos a hablar acerca de la salud y sobre esto estamos conversando con expertos del sistema del sector público, del sector privado, entrevistas, investigaciones periodísticas y sobre todo estamos recogiendo testimonios de los peruanos y peruanas que se han visto afectadas con ese tipo de enfermedades y particularmente la enfermedad del cáncer. Hay que recordar que mensualmente se registra 6.000 nuevos casos de cáncer en el país y la importancia es en la prevención. Hacerse los chequeos oncológicos, el diagnóstico temprano de esta enfermedad podría salvar vidas, pero en abril del 2020, esta cifra también es importante, a inicios de la pandemia, el diagnóstico de nuevos casos se redujo en casi un 90%, según el INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y el doctor Eduardo Payet, que es jefe institucional del INEM, nos habló de este tema y específicamente del cáncer de mama, que es uno de los más comunes en el país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, justamente es el dato que nos trae incluso en comparación al 2019, si retrocedemos un poco más, porque aquí lo tengo, 7.582 casos de cáncer de mama, y eso nos lleva a preguntarnos en todo caso qué pasó durante el 2020. Y esto es lo que nos va a contar el doctor Eduardo Payet. En el año 2018, en el Perú se diagnosticaron 7.500 casos de cáncer de mama y en el 19, 7.582. Sin embargo, lo que hemos estimado por efecto de la pandemia, en el año 2020 hubo un descenso marcado a 5.649. ¿Qué significa? Que cerca de 2.000 casos de cáncer de mama no fueron diagnosticados. Y al no ser diagnosticados, la mortalidad en las curvas negras de abajo aumenta. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros llegar a los escenarios pre-COVID en un país que está lleno de cáncer avanzado? Recién en el año finalizando el año 2026, llegaremos a los números que habitualmente teníamos en los escenarios pre-COVID. E importante además estos temas, por supuesto, Paloma, que van a tocar en esta campaña, que son salud, educación, economía, y siguiendo además con el tema de la pandemia, que ha permitido visibilizar un problema más en nuestro país, que es acerca de la importancia de la planificación urbana. 3 de 4 edificaciones que se construyen en nuestro país a nivel nacional son informales. Estas son las cifras, además, del Ministerio de Vivienda que preocupan. Efectivamente, la planificación urbana, algo que vivimos a diario, lo podemos notar en las largas distancias que tenemos que recorrer para trasladarnos, para conseguir accesos a servicios básicos, y también existe un déficit de vivienda en el Perú, hay que recordarlo, porque afecta al 23% de hogares peruanos, es decir, 1.9 millones de peruanos, de familias peruanas tienen déficit de vivienda. Cuando hablo de déficit me refiero no solo a que no hay una vivienda para ellos, sino también a las condiciones de las viviendas, condiciones muy precarias, el hacinamiento, las condiciones salubres, sobre todo ahora en momentos de pandemia es importante tenerlo en cuenta.
Y estas cifras son del Banco Mundial. Y por eso conversamos nosotros, Giovanna, con Gabriel Arrisueño, que es especialista urbano senior del Banco Mundial, que nos habla también acerca de este fenómeno de la urbanización espontánea, que es como la base de todo este crecimiento pues, informal que mencionabas. Veamos de inmediato, porque quiero conocer qué es lo que ha dicho respecto a ese tema. La política de desarrollo urbano en nuestros países básicamente ha consistido en reconocer el fenómeno de la urbanización espontánea. La ciudad va creciendo porque la gente llega a la ciudad buscando oportunidades y no encuentra dónde asentarse. Entonces construye su casa generando estos asentamientos humanos espontáneos. Si se quiere que, lamentablemente, sí, solucionan el problema de la vivienda. La gente ha invertido muchísimo dinero en la solución del problema de vivienda, pero generan una serie de precariedades. Y luego llegan los servicios. Entonces esto es mucho más costoso porque este crecimiento no planificado hace que los servicios sigan, o mejor dicho, persigan al desarrollo urbano y no vayan de manera coordinada. Y en medio de esta informalidad también está el hecho de que los municipios no tienen la información correcta, la información adecuada de las construcciones. En teoría, los ciudadanos deberían informar, por ejemplo, a los municipios que se está levantando un piso más, que se está derrumbando la pared, que se está extendiendo un patio y ya no va a funcionar como área verde, sino como parte de la vivienda. En fin, esto no sucede. Sí, Johanna, es una falta de información que, bueno, es un déficit también en el que tenemos que trabajar. Y otro de los temas que también tenemos que trabajar y que nos ha enseñado la pandemia es sobre el reciclaje, la importancia de cuidar el medio ambiente, de apostar por el reciclaje. Aún de repente no entendemos bien cómo se hace, pero la idea es aprender poco a poco. Tú de repente, Giovanna, en casa has empezado a reciclar, de repente tienes ahí algunas modalidades de reciclaje. Modalidades forzadas en realidad por el municipio, y me parece muy bien que economía circular, que entre otras cosas es un modelo que busca pues promover el reciclaje también. Paloma Roldán, que es directora ejecutiva de Ciudad Saludable de la ONG, nos comenta y nos tiene consejos sobre cómo hacer para reciclar desde casa, así que hay que escuchar. Lo primero es rechazar o evitar consumir aquellos productos que realmente no tienen mayor porcentaje de reciclaje, ¿no?, en sus empaques o embalajes, o que no son responsables con el ambiente. Reducir al mínimo la cantidad de empaques y embalajes, por ejemplo. Entonces ahí el tema de priorizar aquellos empaques que son retornables, aquellos que son reutilizables y luego aquellos que son reciclables, en ese orden. Reusar. Hoy más que nunca que nos tenemos que quedar en casa, podemos poner nuestra imaginación a volar, y sobre todo quienes tienen peques en casa, en realidad utilizar las latas y demás para poder crear un espacio de trabajo y de estudio en casa. Entonces, eso es súper importante porque lo último es el reciclaje, ¿no? Y concretamente, en el caso de los materiales reciclables, los desechos reciclables, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que desde casa podemos segregar o separar para contribuir con el reciclaje. Y ahí, 4 cosas bien importantes. Esos residuos tienen que estar limpios, secos, compactados y desinfectados. Y con esa información nos despedimos del bloque Avanzando Juntos. Recuerden que si quieren revisar todos estos consejos pueden entrar al canal de YouTube de RPP en la lista de reproducción Avanzando Juntos y compartirla con sus amigos, familiares. Y ya nos vemos el próximo viernes. Giovanna, ten un gran fin de semana. Gracias, Paloma Verano. Hasta aquí el bloque.